Bienvenido a Oasis TV, tu fuente de fe en el desierto de la vida. Una vez más quiero agradecerte por permitirme llegar hasta tu hogar y ahí junto a tu familia poder recibir este mensaje que esperamos que sea de inspiración para tu vida. Y para empezar quisiera entonces también invitarte a que te unas a orar conmigo y así podamos entonces conectarnos con el único y sabio Dios que nos ayuda en todas las dificultades, está en los momentos buenos, pero también en los momentos felices con nosotros. Amén. Padre, gracias por un día más que nos das, por la bendición de poder llegar hasta estos hogares. Gracias, Señor, por cada familia, que tu paz y tu bendición inunde sus mentes, sus corazones, y toda esa casa sea llena de tu paz, Señor, para que puedan estar todos los que habitan en estos hogares bien, Señor, con tu presencia que los guíe, que los sane, que los guarde, que los cuide y provea, Señor, a todas sus necesidades. Así sea, Señor. En el nombre de Jesús también oramos para que esta palabra venga de tu corazón al nuestro y pueda ser, Señor, la fuerza que necesitamos para seguir adelante, cumpliendo tus mandamientos, honrándote y amándote a ti, Señor, y guardándole en nuestros corazones para no pecar contra ti. Así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Te invito entonces a que en este momento podamos cantarle al Señor y así entonces también expresarle nuestra gratitud a Él. Amén. Cantémosle. Tú diste al hombre un lenguaje muy bello. Música para alabarte. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Tú me hiciste con un propósito. En tus planes estaba que yo te adorara. Quiero cantarte, estoy agradecido, quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador, yo quiero ser un adorador, contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Mi gozo será habitar en tu presencia. Mi gozo será contemplar tu santidad. Con júbilo vendré a ti, te cantaré. Con júbilo vendré a ti y te adoraré. Tú me hiciste con un propósito y en tus planes estaba que yo te adorara. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido, quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador.
Gracias, Señor, porque podemos tener aliento de vida, porque podemos respirar y abrir nuestros labios para exaltarte a ti, Señor. Gracias por esa bendición. Amén. Bien, entonces te invito a que podamos entonces ahora ir así a la palabra del Señor. Y quiero que vayas al libro de Segunda de Samuel, y vamos a ver ahí, tenerlo listo en el capítulo 18 y vamos a leerlo en unos momentos. Bueno, como todos sabemos, la situación que está pasando alrededor del mundo, porque ciertamente vivimos en un mundo de confusión, en un mundo de dolor, en un mundo donde cada día se experimenta la muerte. Y sabemos que todo esto suena a que estamos viviendo los tiempos finales. Estos serían los últimos tiempos. Porque a cada momento escuchamos nosotros de un muerto aquí, otro muerto allá, un terremoto, un huracán, una explosión. Oímos también miles de contagios, vuelos aéreos y viajes cancelados, negocios, compañías cerradas, más pérdidas de empleos, otro rebrote de virus por allá, otro rebrote de virus por allá, otro por aquí. Total, cada día está peor. Y si encendemos el televisor o miramos en nuestros teléfonos, todos son malas noticias. Y entre todo este mal, ¿qué es lo bueno que te gustaría escuchar? ¿Qué sería? Tal vez te gustaría escuchar que finalmente se encontró una vacuna contra el virus o el medicamento efectivo para combatir al 100% ese virus. ¿Te gustaría escuchar eso? O tal vez que mañana se reanudará la economía y todo vuelva a la normalidad. ¿A cuántos no les gustaría despertar un día oyendo, se acabó esta pandemia? ¿Verdad que sí? Yo creo que a muchos. Tal vez que aquel amado o amada vuelva a tu casa. Tal vez te gustaría escuchar esa noticia. O que este problema se resuelva hoy, el problema que estás pasando. O que la enfermedad que estás experimentando ahora se fuera ahorita mismo. O que esta enfermedad que está experimentando el mundo llegue a su fin. Por todo esto que estamos experimentando, ¿verdad que cuando encontramos a alguien o cuando llamamos a una persona, especialmente a un ser querido, a un ser amado, a un familiar, ¿verdad que lo primero que le preguntamos es, ¿cómo está? Ahora que yo estoy en comunicación con algunos familiares y los hermanos de la iglesia y algunos amigos, lo primero que les pregunto es, ¿cómo están? Cuénteme. ¿Ha llegado el virus a su ciudad? ¿Toda su familia está bien? Y lo que yo anhelo oír, la respuesta que me digan ellos es, todos estamos bien. Y qué bueno que así lo he escuchado hasta ahora. Todos están bien. He escuchado alguna otra mala noticia de algunas familias, ¿verdad? Y familiares. Pero tal vez que por todas estas cosas que están pasando, no nos ponemos a pensar o a preguntarnos por alguien tan cercano, alguien que está tan cerca de nosotros, que por nosotros estar enfocados en todo lo que está pasando alrededor, nos olvidamos de aquellos que están más cerca de nosotros. Esta vez yo quiero concentrarme en esas personas especiales que son y deberían siempre ser para nosotros nuestros hijos. Lo malo que escuchamos, las noticias malas y todo lo demás nos desenfoca de quienes de verdad deberíamos de pensar nosotros. Creo que la pregunta más importante para estos tiempos debería ser, ¿está bien mi hijo? ¿Está bien mi hija? ¿Está bien en el sentido intelectual, diríamos, o moral? Pero especialmente, ¿está bien mi hijo? ¿Está bien mi hija en el sentido espiritual? Si hiciéramos esa pregunta, entonces, ¿verdad que anhelaríamos la respuesta? Que anhelaríamos oír es, está bien. Pero,
de acuerdo a cada familia, a cada experiencia que esté viviendo en casa, habrá una respuesta tal vez diferente. Algunos tal vez reconocerán y dirán, yo reconozco que mi hijo o mi hija no está bien. Pero ¿verdad que nos gustaría escuchar esa palabra como respuesta? Está bien. Sí, está bien. ¿Sabe que en la Biblia hay un rey que un día preguntó a uno de sus siervos que le llevaron una noticia? Él les preguntó, ¿el joven Absalón está bien? Esa fue su gran pregunta. Y en esa pregunta me quisiera basar en este día a este tema que le he llamado la noticia que deseamos oír. El rey David entonces preguntó a sus siervos, ¿el joven Absalón está bien? ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y qué fue lo que llevó al rey David a preguntarle a sus siervos, ¿está bien el joven Absalón? Nos narra a nosotros la palabra de Dios en el capítulo 13 del libro de 2 de Samuel. Nos dice que pasó una situación muy difícil ahí en la casa, en el palacio de David, del rey David. Dice la Biblia que David tenía varios hijos, pero entre ellos quiero mencionar a Absalón, pero también tenía otro hijo que se llamaba Amnón, y también tenía una hija llamada Tamar. Entonces Amnón dice que se enamoró de su media hermana Tamar, y un día Amón, entonces ahí puedes leer todo esto que te estoy narrando acá en esta historia. En la Biblia la encuentras ahí en el capítulo 13 de 2 de Samuel. Te invito a que la leas. Pero quiero resumirte. Entonces, Amnón abusa de su hermana o su media hermana Tamar. Y después de 2 años aproximadamente, Absalón, que era hermano de Tamar, entonces él asesina a su medio hermano Amnón para vengar lo que Amnón le hizo a su hermana Tamar. Eso provocó que Absalón tuviera que irse de palacio y tuviera que irse de Jerusalén a vivir a otro lugar llamado Gesur. Gesur era una ciudad donde tenían un rey también, y precisamente el rey de esa ciudad llamada Gesur era el abuelo de Absalón. Y ahí entonces Absalón permaneció por aproximadamente, dice la palabra de Dios, 3 años. En esos 3 años, David se recordaba y había pasado más o menos el duelo de su hijo Amnón, que había sido muerto por la mano de su medio hermano Absalón. Y entonces, de alguna manera dice que David envió a uno de sus siervos a que fuera a contactarlo y finalmente regresó a Jerusalén. Pero ahí no termina todo, porque Absalón vivió en Jerusalén después de su regreso del exilio en Gesur, pero dice la palabra que allí vivió aproximadamente también 2 años. Y durante todo este tiempo no llegó y no habló con David, excepto en una ocasión cuando Absalón dijo, no es posible que tanto tiempo aquí y yo esté aquí en Jerusalén solo y no tenga ninguna comunicación con mi padre, el rey David. Finalmente, a través de otro siervo, mandó un mensaje al rey David y finalmente logran unirse. Y entonces Absalón dice, si he hecho algo y de verdad he pecado, y entonces que me mates. Y entonces cuando llegó con el rey David dice que lo único que hizo fue abrazarlo y darle un beso. Y Absalón lo que hizo fue rendirle tributo a su padre, o bien al rey también, que era rey. Y eso fue todo. Pero después de eso, entonces Absalón dice que empieza a manifestarse para causar así a David. Ya estando de regreso en Jerusalén, se rebeló, organizó una rebelión contra su propio padre David. Y después de que había conquistado un buen grupo de hombres y había formado un ejército, entonces, después, casi 2 años, David se empieza a interesar
pero la comunicación se había roto completamente con su hijo Absalón. Pues un día de esos, el rey David envía a su ejército para, digamos así, para destruir la rebelión, para contraatacar a esa rebelión, para destruir a ese ejército que se había rebelado contra el ejército de Israel. Y reunió a sus tres comandantes, a Joab, a Abisai y a Itai. Y entonces David sabía que Absalón, su hijo, comandaba esa rebelión. Y entonces David le dice a sus comandantes: traten benignamente por amor de mí al joven Absalón. O sea, intercedió. Primeramente, David quería ir a enfrentarse a los soldados de su hijo Absalón, pero los comandantes le dijeron: no, rey, no vayas tú, déjanos a nosotros. David decidió entonces, ¿verdad?, quedarse en palacio y que fueran sus comandantes. Y por eso les dijo: traten benignamente por amor a mí, a mi hijo Absalón. Finalmente el ejército salió para la batalla, porque su hijo, ya dije, su hijo se había rebelado. Pero a pesar de eso, él lo quería, ¿verdad? Quería saber que su hijo estaba bien y que iba a estar bien. Por eso les encargó a sus comandantes que no atentaran prácticamente contra él. Pero finalmente atentaron contra la vida de Absalón y Absalón murió. Estando allá en el campo de batalla, entonces vienen dos siervos a darle la noticia al rey David. Y vea lo que pasó. Y te invito a que vayas ahora. Aquí está la lectura que quiero utilizar como base. Dice en el libro de 2 de Samuel, en el capítulo 18, como dije, vamos a ver el verso 33 y el 32. Dice así: el rey entonces dijo al etíope, el etíope era uno de esos mensajeros que llegaron, y le pregunta y le dice al etíope: ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Y la Biblia, a través de este pasaje que leíamos, nos deja saber el dolor de David de saber que su hijo Absalón, a pesar que él había sido el que se había levantado contra su propio reino, él lloraba porque Absalón era su hijo. Al unirnos nosotros al rey David en desear oír las mismas noticias que todo está bien con nuestros hijos, yo diría, tomemos conciencia de que hay algunas cosas que pueden ayudarnos a oír las noticias que deseamos oír. Ahora, ¿cómo lo podemos lograr? Vamos a analizar entre algunos pasos qué fue lo que ocurrió con David. Vamos a ver que ahora David está tan preocupado, pero ya su hijo se le ha sublevado, y aún más, ya su hijo está muerto. ¿Qué hubiese tenido o qué hubiera David hecho para evitar lo que ahora mismo está experimentando? Si nos ponemos a pensar en qué duro ha de ser o fue para el rey David el saber que su hijo Absalón había muerto. Quizá vino tremenda culpabilidad a él. Quizá sentía culpable de que algo pudo haber hecho y no lo hizo. Entre otras cosas, se fue su hijo casi por 5 años
no mantuvo esa comunicación con su hijo. Se enredó en otros asuntos del palacio y de la nación y se olvidó que tenía un hijo. Pero ahora se da cuenta que ha perdido mucho tiempo. ¿Qué podemos hacer nosotros para que no nos ocurra lo que le ocurrió al rey David? Yo he sabido de casos y de personas que al ver a sus hijos sin vida empiezan a sentirse culpables porque algo pudieron haber hecho, dicen ellos, y no lo hicieron. Pero tal vez ha sido demasiado tarde. Pero ahora nosotros, ¿qué podemos hacer para que podamos oír todos los días que nuestros hijos están bien? Una de esas cosas sería que debemos de aprender y tener ese contacto con nuestros hijos, porque eso nos va a ayudar a oír las noticias que deseamos oír. Y esa noticia, dije, es que nuestros hijos están bien. ¿Por qué es importante el contacto con nuestros hijos? Porque el contacto con nuestros hijos es esencial. David había perdido contacto con su hijo Absalón por 3 años mientras estuvo en Jesús y luego 2 años viviendo en Jerusalén, que Jerusalén es una ciudad pequeña. Hoy en día tú vas a Jerusalén y la recorres en cuestión de, qué sé yo, 1 hora, o menos. La recorres rápidamente. Pero imagínate, en esa ciudad tan pequeña vivía Absalón, que había regresado de su refugio allá en Jesús. Y David vivía ahí, en esa ciudad tan pequeña. Y no pudieron conectarse, no pudieron establecer esa comunicación. Durante todo este tiempo, lo que Absalón estuvo haciendo es echando raíces para rebelarse en contra de su padre. Nosotros debemos mantener contacto regular con nuestros hijos si queremos entonces que se fomente el amor y la confianza, cosa que David había perdido con su hijo Absalón. Tú y yo creo, debemos de ser inspirados y obligados prácticamente a mantener ese contacto con nuestros hijos porque es esencial, porque es agradable a Dios. Oh, ya pensar así, pero es que usted no sabe las cosas que mi hijo me ha hecho. Sí, Absalón también hizo cosas difíciles en la vida de David y en la familia. Ya dije, mató a su medio hermano Amnón por vengar lo que le hizo a su hermana Tamar. Sí, entendemos eso, pero eso no significa que hay que abandonarlos, porque aún el peor de los rebeldes, aún el peor de los asesinos, ¿sabes qué? Dios está en el trabajo de rescatarlos. Por eso, aunque tú y yo no seamos asesinos, pero éramos pecadores, y Dios todos los días se encargó de buscarnos y de mantener ese contacto con nosotros. Por eso no nos perdimos. No, porque todos íbamos derechitos al barranco, derechitos al infierno íbamos todos nosotros. Pero a Dios le plació el buscarnos y rescatarnos. De eso se trata la vida, especialmente la vida cristiana. De eso se trata, que seamos padres con amor y temor de Dios. No abandonar a nuestros hijos y dejarlos ahí a la deriva. Y el contacto es bien importante. Sí, ya sé que es muy difícil con los adolescentes. Sí, sabemos que es difícil. Pero lo que quiero decirte en este segundo punto es que el contacto con nuestros hijos vale la pena el esfuerzo. Sí. Como dije hace un momento, imagínate, David y Absalón vivían en Jerusalén, en esa ciudad tan pequeña. Pero David no hizo el esfuerzo de hablar con su hijo Absalón o buscarlo. Fue su hijo quien lo buscó, que le mandó a decir: si he cometido pecado, pues mátame. Pero David no lo buscó. El contacto con nuestros hijos debe de ser prioridad. Sí. Algunas veces
tendemos a dedicarle más tiempo nosotros a los amigos, al trabajo, y nos olvidamos muchas veces de lo que ahí tenemos en nuestra casa. Nuestros hijos, que muchas veces son abandonados. También la comunicación nos ayuda a escuchar las noticias que deseamos oír respecto a nuestros hijos. De acuerdo a lo que miramos en estos pasajes que acabo de leer, entre David y Absalón, miramos que no había comunicación entre David y Absalón. Cuando se produjo esa comunicación, fue una comunicación de confrontación. ¿Te imaginas lo que Absalón le mandó a decir a David? Si he cometido pecado, entonces, Padre, mátame. ¿Te imaginas? Cuando a través de la conversación se pudieron haber puesto de acuerdo. Ambos, ¿verdad?, tenían sus puntos de vista. Pero como todos sabemos que cuando se conversa, podemos encontrar un punto medio. Y dígame, si alguien hace mal cualquier pecado, Dios nos puede perdonar. Y si Dios nos perdona, ¿por qué nosotros entonces no podemos perdonar? La comunicación entre David y Absalón era importante. Para ellos la comunicación debería de ser, ¿verdad?, prioridad. Ahora yo quiero aquí compartir algunos puntos para establecer una buena comunicación con nuestros hijos. Y uno de ellos, si quiero compartir, es dígale a sus hijos o a sus hijas también que se preocupa por ellos o por ellas. Sabe que le quiero contar la historia de un sociólogo que entrevistó a varios adolescentes. Y entre ellos dice que encontró con una jovencita, con una señorita con la quien conversó. Y la jovencita le dijo que sus padres, ella creció y estaba creciendo con un coraje, con una cólera, quizá puedo decir, muy interna. Porque dice que ella acostumbraba con sus amigos y amigas, ¿verdad?, salir a la calle por las noches, tipo 6, 7, 8, y se reunían con un buen grupo y pasaban muy buen tiempo con sus amigos. Pero llegaban las 9 y en caso extremo las 10 de la noche, algunas de las señoritas decían, ya es hora, me tengo que ir. Y la razón por la cual tenían que ir es porque ellos tenían permiso, digámosle, hasta las 10 de la noche. La mayoría de ellos, dice, sabían que a las 10, fuera donde estuviera el juego y como estuviera, iban perdiendo, ganando, pero si eran las 10 de la noche, tenían que regresar a sus casas. Y algunas veces, dice ella, le cuenta a este sociólogo, escuchaba silbidos, se escuchaba que silbaban. Y ese era el anuncio de que ya era hora de regresar a casa. Y esta jovencita decía entonces, le contaba, que a ella le daba tristeza, que al final ella se quedaba de último en esa calle y nadie le llamaba, ni la iba a buscar, ni se preocupaba por ella, a ver qué había pasado con ella. Al final tenía que regresar solita a casa. Y los padres, viendo televisión o dormido ya. Dice que ella entonces se sintió toda su vida entonces que sus padres no se preocupaban por ellos. Sí entendemos que hay que darles espacio a ellos, pero tampoco los podemos abandonar, tampoco los podemos decir literalmente olvidarnos de ellos. Hay que decirles que nos preocupamos por ellos, pero también hay que actuar. Ahí, ¿verdad?, mandarles un mensaje. ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo estás, hija? Hay que preocuparnos. Hay que darles espacio, pero no hay que abandonarlos. Muchos hombres y mujeres, ahora ya adultos, tienen ese dolor porque sus padres los abandonaron. Nunca se preocuparon por ellos. Algunos padres ni siquiera le preguntaron a sus hijos, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en la escuela? Es más, ni sabían en casos extremos en qué grado estaban. Ni cómo iban, ni quiénes eran sus amigos, ni con quién compartían.
Entonces, hay que decirle a nuestros hijos que nos preocupamos por ellos. También otra cosa importante es que debemos de escuchar lo que ellos tienen que decir. A los padres les cuesta escuchar, ¿verdad que sí? Muchas veces nos cuesta escuchar. Porque algunas veces siempre deseamos o siempre los padres desean hablar y no les gusta. O bueno, vamos a ponernos todos juntos en esta lista. O no nos gusta escucharlos. Hay que dejarlos hablar. Porque para ellos es importante, es una manera de decirles, quiero escuchar cómo estás, cómo te va, cómo están tus amigos. ¿Sabes qué? Esas son las cosas que ellos quisieran oír. ¿Cómo está tu amigo? ¿Cómo está tu amiga? ¿Qué es lo que estás viendo? Ay, cuéntame, ¿y qué película has visto? Cosas sencillas. ¿Cómo te fue en la escuela hoy? Es bien importante escuchar lo que ellos tienen que decir. Otra cosa importante es, hay que darles credibilidad. Porque los hijos, de hecho, ¿sabes qué? Pueden saber muchas cosas que los padres no conocemos. Especialmente porque nuestros hijos se viven ahora en la tecnología y a través de todo esto ellos conocen mucho más que nosotros. Sí. De hecho, estaba viendo este video porque yo lo único que hago, puedo decir así, es sentarme y hablar, pero mis hijos ahí están encargados. Kevin tuvo la gran idea de hacerlo y propuso que lo hiciéramos y lo estamos haciendo. Y ahora Dani es el que se encarga de grabarlo, de ponerle todo lo que tú ves ahí, cosa que para mí es un poco más complicado, pero bueno, ellos lo quieren hacer y se sienten parte de esto. Por eso yo le doy gracias a Dios que estos mensajes pueden llegar hasta ti por el trabajo también de ellos, de mis hijos. Mi hija también, que está ahí opina con la música y luego se ponen de acuerdo y le ponen la música ya a los videos. Pero hay que escuchar. Y hay que dejarlos, hay que tomarlos en cuenta. No simplemente criticarlos, que tú no quieres saber nada. No, no. Siéntate y escucha lo que ellos tienen que decir. Algunas veces nos enfocamos ahí y no les damos la credibilidad que ellos necesitan tener. Porque ellos saben cosas. Algunas veces no entendemos entender. Los hijos pueden saber muchas cosas más de lo que nosotros sabemos. Especialmente si nosotros vivimos solo enfocados en un área y nos olvidamos que hay muchas cosas más. También, además de darles credibilidad, la comunicación, recordándonos que la comunicación es de doble vía. El padre puede también conocer también algo, pero debemos dejar que nuestros hijos compartan lo que ellos saben. O aunque ya lo sepas, papá o mamá, deja que tu hijo hable tan solo por mantener esa comunicación de doble vía. Déjalos hablar y vas a conocer el corazón de tu hijo o de tu hija. Aunque no te guste lo que hablan, sí, algunas veces no nos gusta, pero déjale hablar. Escúchalo. Porque si tú le escuchas, cuando tú les quieras compartir, te van a escuchar, aunque no les guste lo que les vas a decir. Pero si tú les escuchas, ellos te van a escuchar también. Por eso recuérdate, la comunicación es siempre de doble vía, ¿verdad? No hay que solamente una persona hablar, especialmente cuando se trata de los hijos. Porque si quieres escuchar al final del tiempo, si tu hijo, si tu hija está bien, pon en práctica estos consejos. Siéntate a escucharlos y haz esa comunicación de dos vías. También, otro punto importante es que el interés es una forma de oír las noticias que deseamos oír. El interés es bien importante. Los padres deberían de interesarse por sus hijos. Nosotros como padres debemos interesarnos por nuestros hijos. Porque si nosotros no nos interesamos por ellos, ¿quién crees que se va a interesar por ellos?
Los pandilleros, las maras pues, los maleantes, sí, los falsos amigos se van a interesar por ellos. Es triste y doloroso como algunos jóvenes confían más en sus amigos que en sus propios padres. Hablan de sus problemas personales con los amigos que con sus propios padres. Sí, hay padres que ni siquiera se enteran que sus hijos están saliendo con el novio o la novia. Ni siquiera se enteran porque sus hijos no tienen la confianza como para decirle, ¿sabes qué? Estoy saliendo con esta persona. Y cuando se dan cuenta, están tal vez saliendo ahí con un maleante o una jovencita por mal camino. Pero nosotros somos los que primero nos deberíamos de enterar con quién salen nuestros hijos, quiénes son sus amigos, quiénes son sus amigas. Y muchas veces pasa esto porque no tenemos interés sobre ellos. Los padres entonces deberíamos de interesarnos por nuestros hijos. En el ejemplo que estamos teniendo como base, ¿el rey David estaba preocupado por su hijo? Sí, yo diría que sí. O por sus hijos, sí. Otros padres también se preocupan por sus hijos, pero una cosa diferente es que no actúan. Tal vez el rey David estaba preocupado por su hijo Absalón, pero no actuaba. ¿Te recuerdas que comentaba yo en la introducción que David quería ir al campo de batalla a enfrentarse y a combatir a estos que se habían rebelado? Pero sus comandantes le dijeron, no vaya, rey. Y él accedió. Yo digo así, si él hubiera de verdad interesado en proteger a su hijo, él hubiera ido al campo de batalla. Y él mismo hubiera agarrado a su hijo y lo hubiera protegido. Y aquí nadie me le va a hacer daño porque es mi hijo. Pero no, se quedó en palacio. Y los comandantes, tú lees lo que hicieron los comandantes. Y te vas a dar cuenta que tuvieron la oportunidad de salvarlo, pero no lo salvaron. Al contrario, uno de ellos lo mató. O permitió que lo mataran. Porque David estaba preocupado en palacio, pero no se interesó. O sea, no puso en acción el interés. Y así nos pasa muchas veces a nosotros, ¿verdad? Como padres. Y nos regañamos, y no hagas esto, y no hagas el otro. Pero nunca tomamos acción y decirle, hijo, siéntate aquí a la mesa conmigo, tomémonos un café, comamos juntos. Lamentablemente por el tiempo y todas las cosas hemos perdido eso. Pero hay que recuperarlo. Y cuando estés hablando con ellos, muestra tu interés y ponlo en acción. Pero recuerda, vas con un objetivo, establecer esa confianza, ese hijo, esa hija que sepa que para ti, que para ti, él vale mucho, ella vale muchísimo. Y por eso te interesas por ellos. Para que entiendan que cuando les dices no vayas ahí, no es porque simplemente le estás cerrando las puertas. Es porque estás velando por la seguridad de ellos. Pero si solo te dedicas a prohibirles todo y no te interesas por ellos, vas a crear rebelión como Absalón se rebeló contra su padre David. Recuérdate, algo bien importante es entonces expresarle y de verdad interesarnos por ellos. Porque algunas veces la preocupación o el interés puede expresarse, pero va a ser demasiado tarde. ¿El rey David estuvo preocupado por Absalón? Sí, pero expresó su interés demasiado tarde. Después de que ya se había ocasionado el daño. Después de la rebelión, entonces David quiere hacer algo, pero ya era tarde. Por lo tanto, la preocupación debería estar focalizada. Al final, ¿sabes que al final David focalizó su preocupación? Mostró su disposición cuando él dijo, fíjate que él estaba dispuesto incluso hasta morir por su hijo. Él lo dijo así. ¿Quién diera que fuera yo el muerto y no mi hijo Absalón? Mira hasta dónde llegaba. Antes de decir eso, él tuvo el tiempo suficiente para compartir con su hijo y evitar esta catástrofe. Solo al final estuvo dispuesto a morir por él, pero ya no se podía.
Porque cuando el corazón deja de latir, cuando el corazón deja de palpitar y el alma sale del cuerpo, ya no hay otra esperanza más que aquellos que vivimos confiando en que si morimos hoy, despertamos en la vida eterna, ahí donde estaremos por toda la eternidad. Por eso es importante que nos interesemos por nuestros hijos, porque si llevan ese mensaje de salvación, de esperanza, de vida eterna, pase lo que pase, todo va a estar bien, porque un día nos reuniremos y viviremos juntos. Y ahí estaremos por toda la eternidad. Ahí sí podríamos decir, todo estará bien. Tendremos la respuesta a esa gran pregunta que David hizo. Está bien el joven Absalón, pero los que llevaban la noticia era una noticia trágica, de tristeza, de dolor, porque su hija Absalón había muerto. David focalizó su preocupación, pero solamente al final. En su tiempo de niño y adolescente, no se interesaron por ellos o ellas. Y sabes que hay algunas personas que con el tiempo quieren y exigen que sus hijos los amen y los respeten. Sí, hay padres que han abandonado, o tal vez, puedo decir así, no los han abandonado. Se han preocupado por vestirlos, ¿verdad? Y lo cual es bueno también, y es una responsabilidad como padres, por darles sus alimentos, sí, pero hasta ahí nomás. No han podido establecer una relación de amor, de comprensión de padre o madre e hijo o hija. Y al final del tiempo quieren que sus hijos, ¿verdad?, estén ahí con ellos todo el tiempo. Y que lo lleven por aquí y por allá, pero es demasiado tarde porque no supieron hacer esa conexión. He oído de hombres y también mujeres que han dicho, sobre todo en esta cultura aquí donde vivimos nosotros, ¿sabe qué? ¿Sabes qué hacen con sus ancianos? Los van a poner en un lugar ahí donde están todos los ancianos. Y ahí los dejan, los visitan tal vez una vez al año. Y ahí los ancianos, los viejitos ahí tristes porque nadie los visita. Y cierto, estamos para ayudarles. Pero yo pienso, ¿qué hicieron estos hombres y mujeres que están ahí? Diría, abandonados en un asilo de ancianos. ¿Qué hicieron para que sus hijos no tengan el amor de estar ahí y querer compartir los últimos días con sus padres? Tal vez sus padres no se preocuparon. Tal vez les dieron todas las cosas materiales, pero no focalizaron su atención hacia ellos. Escuché la historia de un joven cuyo padre era un cocinero, tenía una cadena de restaurantes japoneses, por cierto. Y este joven, cuando lo entrevistan, él dice que él no tuvo prácticamente a padre, aunque sabía que su padre era el proveedor, pero que estaba las 24 horas prácticamente en el restaurante. Era el cocinero del restaurante. Por cierto, comida buena japonesa. Él y su mamá en casa y el padre en el restaurante. Dice él, yo no recuerdo en tan solo una ocasión que mi padre haya venido a mi escuela, a mi colegio o a mi graduación. Ni siquiera estuvo en mi graduación. Porque mi padre, dice él, era esclavo del restaurante. Y cuando él creció, imagina que este joven se fue, lo mandó el padre a estudiar a Inglaterra. Y ahí estuvo en Londres, dice, y se graduó y sacó un doctorado en química. ¿Te imaginas hasta dónde llegó este jovencito? Y cuando él tuvo que regresar a su país, dice que lo que más anhelaba él era no ejercer tal vez tanto así su doctorado en química, sino que lo que más él anhelaba era compartir con su padre. Por lo tanto, lo que él hizo fue decirle a su padre, padre, yo quiero estar aquí en el restaurante contigo, con usted, padre.
Y el padre le dijo, pues bueno, lo único que te puedo ofrecer es que vengas aquí a lavar los platos y las ollas del restaurante. Y él dijo, y dice así, por estar con mi padre, acepté el trabajo con un doctorado, con un PhD le llaman acá, ¿verdad? Imagina, en química decidió estar ahí trabajando en el restaurante, lavando los platos, tan solo por compartir un tiempo con su padre. Así hay muchos hijos. Tal vez sus padres no son el cocinero, el dueño del restaurante, pero llegan a casa, miran televisión, no comparten con ellos, no hablan con ellos. Por lo tanto, dije en un momento, la preocupación debe estar focalizada. ¿De qué sirve decir ya cuando se ve el cuerpo inerte de un hijo? Me hubiera querido que a mí se me fuera la vida, pero no a ti. Ya no se puede hacer nada. Pero ahora que tú y yo tenemos a nuestros hijos, debemos de focalizarnos. No dejar para esos últimos momentos tristes y dolorosos el poder decir, me arrepiento de lo que no hice. Si hoy lo puedes hacer, aunque ya estén grandes. Y usted dirá, bueno, hermano, pero usted está hablando nada más. ¿Pero dónde deja a los hijos? Está hablando con los padres. Sí. O tal vez tú ya, todos tus hijos están grandes, pero ¿sabes qué? O tal vez no tienes hijos. Búscate un hijo. Búscate una persona a quien ayudar. Un niño que mira que está abandonado. Ayúdalo, hagamos algo por esta generación. Y especialmente, mire, por nuestras generaciones, por nuestros nietos. Por eso es necesario hablar de esto, porque podemos hacer, si con nuestros hijos nos equivocamos o nos estamos equivocando, todavía podemos resolver la situación, todavía podemos focalizarnos en compartir, en estar ahí con ellos, de hacerles saber que estamos interesados. Aunque algunas veces ellos nos digan, no quiero hablar contigo, nosotros tranquilamente, calmadamente, amorosamente, con el amor de Dios en nosotros, que está dentro de nosotros, podemos decirle y hablar con nuestros hijos. Y yo te aseguro que si no vamos en el tono de confrontar y hacer más difícil los problemas, sabes que nuestros hijos van a escucharnos. El tiempo se me ha ido, pero quiero dejarte con lo siguiente. Hay una historia de un psiquiatra llamado Jay Carson. Este psiquiatra en los años 70 dice que estaban buscando la cura para la esquizofrenia. Y descubrieron un medicamento que ayudaba, no la cura, sino que simplemente descubrieron que ayudaba. Buscaban la cura, pero encontraron algo que podía ayudar a los esquizofrénicos. Y entonces el doctor Carson dice que fue a una conferencia para dar a conocer ese medicamento que ahora lo habían descubierto para ayudar. Y ahí en esa conferencia, él cuenta lo siguiente acerca de una experiencia que él tuvo con un joven a quien él no conocía. Llegó a su consultorio a buscar ayuda y él le dijo, bueno, ¿sabes qué? Voy a ayudarte. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para ayudarte. Y dice él que literalmente estuvo trabajando con este joven por años. Dice él, no les puedo dar detalles de las cosas y experimentos que hice con él para poderlo ayudar. Él dice, hice cosas que no se las puedo decir. Entre ellas, dice él, le poníamos un aparato con corriente eléctrica y le dejábamos descargar esa corriente eléctrica en su cerebro. Y otras cosas, dice, peores tal vez que esas. Y nuestra intención y mi intención, dice, era ayudarlo. Pero les quiero contar, dice el doctor Carson, que finalmente este joven se sintió bien y empezó a sentir alivio de la esquizofrenia. Ya cuando estaba bien, cuenta él, le preguntó a este joven y le dijo, quiero hacerte una pregunta. Y la razón por la cual quiero saber, le dice, es porque quiero saber para ayudar a otros, ¿qué fue lo que te ayudó? De todo lo que hemos hecho, le dice, ¿cuál fue el medicamento o el método que utilicé para que ahora tú estés libre de la esquizofrenia? Y el joven le responde, ¿sabes? Le dice, quiero decirte que todo este tiempo estuve con una ira
con un odio acerca de ti o con respecto a ti por todo lo que me hiciste. Yo no sé, le dijo el joven, qué fue lo que ocurrió o qué medicina o qué método utilizaste y me ayudó. Yo no sé. Lo que yo sí sé, le dijo, es que yo puse toda mi parte para cambiar con tan solo ver el interés tan grande que tuviste en mí, que ni mis padres tuvieron. Pero cuando yo miraba cómo tú te esforzabas y entregabas tu tiempo y todo tu conocimiento para ayudarme, le dice, eso me inspiró y por eso soy lo que ahora soy. ¿Te imaginas? Mira, es difícil que tu hijo, que tu hija cambie. Muéstrale tu interés para que al final de los días puedan decir, como este joven, mi padre no sabía nada, no tenía ningún conocimiento, no ganaba buen dinero, no tenía buen trabajo, apenas sabía leer, qué sé yo. Pero si algo hizo, se interesaba por mí, me escuchaba, me daba buenos consejos. Y aunque yo me portaba y me rebelaba en contra de él, pero él seguía insistiendo y me daba su amor. Y me dejaba ver que aunque yo hiciera lo que hiciera, siempre estaba él ahí dispuesto a escucharme y a tenderme una mano y a ayudarme. ¿Te imaginas? Que nuestros hijos puedan decir así. Que Dios nos ayude a que nuestros hijos puedan decir así y referirse así de nosotros. Sí se puede. Establezcamos una buena comunicación con nuestros hijos, pero por sobre todo, una buena comunicación con Dios que nos guiará a establecer una buena comunicación y nos va a dar la sabiduría para sabernos comunicar con nuestros hijos, para que al final de los días podamos decir, ¿está bien mi hijo? Y la respuesta que recibamos sea, sí, tu hijo, tu hija está bien. Que así sea. Que oigamos siempre esa respuesta. Sí, tu hijo está bien. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender a nuestros hijos, a nuestras hijas. Ayúdanos, Señor, a comunicarnos, a interesarnos por ellos, por ellas, Señor. Que nunca se sientan abandonados, que sepan que ahí está su padre, que ahí está su madre, esperando por ellos, dispuestos a escucharles, dispuestos a darles un abrazo, dispuestos Señor, a estar ahí con ellos en cualquier momento de su vida. En los momentos cuando el novio los dejó, cuando la novia los dejó, en momentos cuando piensan que todo está perdido, que sepan que su papá, que su mamá están ahí con ellos. Pero por sobre todo, que Dios está ahí y nunca los va a dejar. Y que el padre y la madre estemos ahí, Señor, para inspirar a nuestros hijos, para que un día podamos decir, y todos los días, sí, gracias Señor, porque mi hijo, porque mi hija está bien. Así sea, Señor, gracias, en el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga y te ayude a escuchar esa noticia. Tus hijos están bien. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén y
nace Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos.